4, plantilla de recogida de datos. Es la primera herramienta que vamos a estar estudiando. ¿Qué significa para nosotros la plantilla de recogida de datos? La plantilla de recogida de datos para nosotros va a llamarse los registros. Entonces, para crear un registro necesitamos dos cosas. Primero, tener un formato de levantamiento de información. Aparte del formato de levantamiento de información, tenemos que llenar la información. Que solicita dicho formato. Entonces, ¿para qué es importante la plantilla de recogida de datos? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos registrar todas las actividades que se dan. Y esas actividades para nosotros son datos. Entonces, es imposible hacer un análisis posterior si no tenemos esos datos. Otras veces tenemos datos de maneras incorrectas y estos posiblemente al tener de manera incorrecta no nos permiten dar soluciones de maneras eficaces. Por lo tanto, la recolección de datos es muy importante para tomar decisiones de manera adecuada y esa toma de decisiones esté basada en información. Dicho de esto, de paso, nosotros planificamos actividades. Esas actividades se tienen que hacer. Y la forma de evidenciar que eso esté haciendo es mediante registros. Los registros me van a servir al momento de verificar para plantear que lo planificado se está haciendo igual a lo que se ha hecho. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Ok? El objetivo de la plantilla de recogida de datos. Realizar el levantamiento de información, el levantamiento de datos. Evitar posibilidades de errores o malos entendidos al momento de levantar los datos. Permite el análisis rápido, control de una variable de un proceso, a veces muchas variables a la vez. Lleva un control de productos defectuosos, por ejemplo, estudiar localización de defectos de un producto, estudiar causas que originan los defectos, realizar la revisión global del producto. En resumen, los objetivos de la plantilla de recogida de datos son dos. Crear evidencia. ¿Pero qué tipo de evidencia? Objetiva. No, y ser de utilidad para generar información. ¿Por qué? Porque la plantilla de recogida de datos, como variable de salida, nos da datos que al ser analizados se va a tener que convertir en información. Ahora, algunas sugerencias sobre la plantilla de recogida de datos. Cuando hagamos un formato de levantamiento de datos, tenemos que tener en cuenta las variables que vamos a tener que analizar. No podemos tomar datos y después no se van a estar utilizando porque estamos cayendo en ineficiencia, porque estamos utilizando ciertas variables que de repente no vamos a utilizar y no van a servir para las conclusiones. Segunda sugerencia, asegurar que los datos que se están tomando en el análisis sea fácil, lo contrario es probable que nunca se haga. ¿Esto qué implica? Que nosotros muchas veces nos entretenemos en diseñar la plantilla de recogida de datos de una manera tan bella, tan difícil, pero lamentablemente no me va a servir porque va a tomar bastante tiempo para tomar la información. Por lo tanto, es importante solamente utilizar la parsimonia. ¿Esto qué implica? Si voy a utilizar para mi análisis 10 variables, la plantilla de datos está utilizando solamente de esas 10 variables de la manera más sencilla. Otra de las sugerencias es no pasar los datos a limpio. Muchas veces nosotros llenamos un registro y decimos, bueno, posteriormente esto voy a pasarlo a limpio, voy a ser más ordenado para poderlo hacer. Entonces, ¿qué implica? Puedo cometer errores. ¿Qué implica cometer errores? Un 2 que está por acá posiblemente se puede convertir en 7. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo tiempo y estamos posiblemente, como es algo manual, involucrando y aumentando la fuente de error. Por lo tanto, nosotros tenemos que llenar un registro en forma clara y ordenada a la primera. Ejemplo de plantilla de recogida de datos. Dentro del ejemplo de plantilla de recogida de datos, nosotros tenemos que tener en cuenta dos tipos de variables. La primera, que esté asociada al proceso. ¿Qué implica? Por ejemplo, acá estamos identificando
el control de serpentines. Por lo tanto, yo estoy levantando información de los defectos. Entonces, si voy a levantar de los defectos, acá están todas las variables asociadas al proceso. ¿Sí? Pero ¿qué más necesito? Variables asociadas a la trazabilidad, que es la identificación, para poder identificar en toda la cadena productiva, ¿no? Que son todas estas de acá. ¿Sí? Que son fecha, línea, operario, identificación, tipo, lote, que van a ser como variables asociadas a la trazabilidad. Entonces, estas van a ser variables a la trazabilidad y estas asociadas al proceso. ¿Sí? Ni más ni menos. Entonces, con esto nosotros que podemos estar elaborando cualquier tipo de registros, que significa generar formatos para poder estar llenándolos y convertirlos en registros que son evidencia objetiva para el análisis, convertirlos en información y después de esta que nos sirva para tomar conclusiones.